En esta ocasión dialogaremos sobre la ecografía focalizada, una herramienta de gran utilidad que nos permite responder preguntas específicas para poder tomar conducta rápidamente. Por ejemplo, identificar un paciente con un taponamiento cardíaco, alteraciones en la contractilidad, signos de sobrecarga hídrica, hiperdinamia, etcétera, etcétera. En pantalla podemos apreciar múltiples protocolos ecográficos que han surgido en los últimos años, como el FOLS, el FATE, el ROSH, el FAST, etcétera, etcétera. Profundizar en cada uno de ellos está más allá del objetivo de esta videoconferencia. Tal vez más adelante hagamos pequeños videos analizando cada uno de ellos. A lo largo de los últimos años, la utilización de la ecografía se ha extendido desde la cardiología en los 60 hasta servicios de enfermería. Esto es algo maravilloso porque permite la interdisciplinaridad. Inicialmente, el mundo de la ecografía estaba relegado a los cardiólogos y los obstetras. Posteriormente, incursionó en la medicina de urgencias y en la cirugía, y luego en los cuidados intensivos, y cómo no, en torno a los 2000, a los servicios de anestesiología, que es la rama hermana de los cuidados intensivos. En la actualidad, incluso los estudiantes de medicina tienen alguna familiaridad con la ecografía. De hecho, hay una editorial del New England Journal of Medicine donde se afirma que luego del año 2020 el ecógrafo va a ser el fonendoscopio del médico moderno. Y en la actualidad hay varios ecógrafos portátiles que se pueden utilizar sumados a aplicaciones específicas para dispositivos inteligentes. Por ejemplo, aplicativos para el celular, la tablet, etcétera, etcétera. La ecografía incluso ha incursionado en la enfermería. Hace poco tuve la oportunidad de ver cómo en una institución que admiro mucho se insertaba un catéter venoso central periférico por parte del servicio de enfermería mediante guía ultrasonográfica, lo cual es maravilloso, la interdisciplinariedad. Y es que la ecografía tiene muchas utilidades en el servicio de emergencias y en los cuidados intensivos. Hablando solo de la ecografía cardíaca, nos permite identificar infartos agudos de miocardio, taponamiento cardíaco, falla cardíaca, tromboembolia pulmonar, por ejemplo, mediante la presencia de un signo de la D o una dilatación de las cavidades derechas, endocarditis, efusiones pleurales, efusiones pericárdicas, patrones de hepatización compatibles con neumonía, alteraciones en la morfología, la contractilidad cardíaca, complicaciones mecánicas, alteraciones a nivel de los diámetros o el índice de esfericidad de la vena cava inferior. De hecho, en el contexto de la falla cardíaca, según la Sociedad Europea de Cardiología, el diagnóstico de falla cardíaca debía tener en cuenta 4 pasos elementales: historia clínica, examen físico, EKG y péptido natriurético y, como no, la ecocardiografía. De hecho, algunos autores como Mebasa incitan y recomiendan que la ecocardiografía se tome en los primeros 75 minutos luego de la admisión del paciente. En el choque, los modos más útiles para explorar al paciente son el bidimensional y el modo M. Hay un protocolo muy interesante que es el RACE, que traduce en español abordaje de eco cardíaco rápido, permite identificar anomalías potencialmente letales. En caso de que querramos apreciar algunos aspectos más avanzados, se puede considerar la utilización de Doppler color, Doppler espectral o Doppler tisular. Un adecuado eco permite evaluar la contracción biventricular
además de que es útil para poder predecir la respuesta y tolerancia al volumen. Permite identificar taponamientos cardíacos, cuantificar la función sistólica izquierda, evaluar la función diastólica, evaluar la estructura valvular, medir la presión de la arteria pulmonar, medir la presión atrial izquierda, cuantificar el gasto cardíaco o evaluar obstrucciones. Una herramienta muy útil que de hecho está presente dentro del protocolo del Andrómeda 2, en el cual tengo la oportunidad de participar en la recolección de pacientes, toma la medición del BTI como indicador de disfunción cardíaca izquierda y la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo como un indicador para una disfunción del ventrículo derecho. El choque es una insuficiencia circulatoria que se puede deber en esencia a 4 mecanismos subyacentes: un volumen circulante inadecuado, como ocurre en el choque hipovolémico; una falla en la función de la bomba, como ocurre en el choque cardiogénico; una pérdida del tono vascular, como pasa en el choque séptico. En el choque séptico, aunado a ello, cuando se desprende el glucocálix, se extravasa desde el espacio intravascular el líquido, y son pacientes que están depletados de volumen y además tienen una alteración en el tono. Tienen un desbalance entre el volumen estresado y el volumen no estresado. Y tenemos un cuarto mecanismo, que es la obstrucción del flujo sanguíneo, como pasa en el taponamiento cardíaco o en la tromboembolia pulmonar. Aquí vamos a hablar de la utilidad de algunas ventanas para poder explorar algunas cosas muy concretas del corazón, desde la contractilidad hasta la medición del TAPSE, del MAPSE, para qué se utilizan, cómo utilizar el método de Simpson, cómo evaluar el gasto cardíaco y la FEBI, cómo evaluar la colapsabilidad de la vena cava, y mencionaremos algunos signos útiles, aunados también a el índice de esferosidad de la vena cava inferior. El índice de esfericidad de la vena cava inferior ha cobrado gran interés en los últimos años. ¿Cuáles son las ventanas cardíacas ecográficas básicas? Empezamos con el eje paraesternal largo o longitudinal, el eje paraesternal corto o transversal, la ventana apical corta de 5 cámaras y de 4 cámaras, la ventana apical corta de 3 cámaras y 2 cámaras, la ventana subcostal de 4 cámaras y el eje supraesternal longitudinal o transversal. Empecemos entonces con la ventana paraesternal corte longitudinal o eje largo. Esta, como vemos en la imagen, se obtiene cuando el transductor atraviesa el corazón perpendicular a las superficies anterior y posterior del tórax, paralelo al eje mayor. Para poder visualizar esta ventana, se pone el transductor perpendicular al tórax a nivel paraesternal, con la marca orientada hacia el hombro derecho del paciente, y lo que nosotros debemos visualizar es el tracto de salida del ventrículo derecho. Más alejado debemos ver la aurícula izquierda aunada a el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y en algunas ocasiones se va a visualizar la aorta descendente. Acá podemos evidenciar ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tabique interventricular, vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y podemos apreciar aquí la aurícula izquierda. Y lo que vemos acá donde estoy señalando es la aorta descendente. Esta ventana que vemos aquí es sumamente bonita. Nosotros, mediante esta ventana paraesternal con corte longitudinal o eje largo, vamos a poder evaluar contractilidad global y segmentaria del ventrículo izquierdo, movilidad y morfología de los velos aórticos y mitrales, diámetro de la aorta descendente, y vamos a poder documentar derrames pericárdicos.
Acá podemos evidenciar una imagen muy bonita donde vemos el ventrículo izquierdo, acá vemos el tracto de salida, vemos el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, acá podemos apreciar la aorta descendente. En el modo M vamos a poder insonar tres zonas, como vemos en esta imagen. Una zona subvalvular, una zona de velos mitrales y otra zona a nivel de la aorta y la aurícula izquierda. En este plano nosotros vamos a poder hacer algunas medidas estandarizadas de las estructuras cardíacas. Nosotros podemos medir, por ejemplo, el grosor del septum interventricular, también el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo, la pared posterior del ventrículo izquierdo, también el grosor de la pared de la aurícula izquierda, el diámetro de la raíz aórtica, el tracto de salida del ventrículo derecho y las paredes de las respectivas cámaras, de las cavidades. Vale la pena enunciar que las paredes y las cavidades se miden en telediástole, a excepción de la aurícula izquierda que se mide en telesístole. Acá entonces, en esta imagen, podemos evidenciar el ventrículo derecho donde tengo el cursor y aquí podríamos evidenciar el grosor de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. De igual forma, acá podemos apreciar tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo y aquí podríamos ver el ventrículo derecho, podríamos apreciar el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y lo que viene a ser la aorta. Posteriormente, movilizando el transductor hacia el hombro izquierdo de nuestro paciente, vamos a poder sacar una ventana paraesternal transversa o corta. Simplemente es rotar el transductor, orientando la marca hacia el hombro izquierdo. Y la ventana paraesternal corta tiene tres planos. Más adelante los vamos a ver. Un plano de grandes vasos, un plano valvular y un plano de los músculos papilares. Empecemos entonces con el plano de grandes vasos. Para poder ver este plano, vamos a poner el transductor a 90 grados en relación con la pared anterior del tórax. En el centro vamos a ver un corte transversal de la válvula aórtica, acá lo podemos visualizar, donde llama la atención este signo que lo llaman el signo del Mercedes-Benz. Es trivalva en condiciones fisiológicas. Algunas personas tienen una válvula aórtica bivalva, lo normal es que sea trivalva. Esta está anterior a la aurícula izquierda, que la podemos visualizar acá, y está posterior al tracto de salida del ventrículo derecho. De igual forma, a la izquierda nosotros vamos a poder apreciar la válvula tricúspide y a la derecha vamos a poder visualizar lo que viene a ser la válvula pulmonar. En el plano de grandes vasos, nosotros podemos visualizar el área y la morfología a nivel aórtica. Y sirve, por ejemplo, cuando nosotros estamos sospechando que hay comunicaciones interauriculares, que hay masas, que hay trombos, que hay dispositivos intracavitarios, cuando nosotros estamos queriendo cuantificar el diámetro de la arteria pulmonar, cuando querramos ver la relación de las estructuras con la raíz aórtica, también puede servir para calcular el gasto cardíaco derecho, para poder medir el flujo de aceleración de la arteria pulmonar, la presión arterial pulmonar diastólica y la presión arterial pulmonar sistólica. De igual forma, nos permite identificar la insuficiencia tricuspidia y notificar la presencia de derrames pericárdicos. Haciendo un poquito de tidying, vamos a poder ver el plano de la válvula mitral. Acá podemos visualizarlo. Básicamente, cuando digo tidying, es que desde el punto anterior movamos un poco la sonda, la basculemos hacia la izquierda y en un sentido caudal de más o menos unos 45 a 60 grados. En este plano vamos a visualizar
el ventrículo izquierdo y en el centro, acá lo podemos evidenciar en el centro, vamos a visualizar la válvula mitral. En la derecha vamos a ver la pared lateral del ventrículo izquierdo y en este plano se puede apreciar la relación entre ambos ventrículos y esto es algo muy importante porque dicha relación se suele afectar cuando hay una hipertensión arterial pulmonar. También, si es aguda, vamos a poder identificar algo que se conoce como el signo de la D. Y el signo de la D no es más que las presiones en las cavidades derechas aumentaron tanto por la presencia de la obstrucción generada por el trombo que el septum se desplaza y el ventrículo derecho colapsa el ventrículo izquierdo. En el plano de la válvula mitral también vamos a poder evaluar la contractilidad regional. Podremos hacer una valoración subjetiva de la función del ventrículo izquierdo y vamos a poder evaluar, como ustedes imaginarán, la morfología de la válvula mitral. Haciendo un poco más de titling, vamos a llegar al plano de los músculos papilares. Para esto simplemente desplazamos un poco hacia caudal el transductor y vamos a visualizar las mismas estructuras del plano de la válvula mitral, pero en lugar de los velos de la válvula mitral que los veríamos en el plano de la válvula mitral, vamos a valorar los músculos papilares. En el plano de grandes vasos podemos apreciar este signo que lo habíamos enunciado previamente, que los ecografistas de manera muy poética le pusieron el signo de Mercedes-Benz. Básicamente cuando yo me di cuenta del nombre de este signo me sentí como este gordito. Continuamos con la ventana apical. La ventana apical se obtiene posicionando el transductor a nivel del apex cardíaco, del PMI. Puede estar a nivel del quinto al sexto, espacio intercostal entre las líneas medioclavicular y medioaxilar. Tiene 3 planos, un plano apical de 4 cámaras, un plano apical de 5 cámaras y otro de 2 cámaras. Algunos autores también hablan de un plano de 3 cámaras, pero vamos a centrarnos en los 3 que mencionamos previamente. Empecemos entonces con el apical de 4 cámaras. Para poder encontrar esta ventana se pone la muesca hacia el hombro izquierdo del paciente, inclinamos el transductor entre 20 a 30 grados e intentamos dirigir el haz hacia el centro del tórax. En la parte de abajo vamos a ver el sector auricular con su cara lateral y septal. Arriba vamos a ver lo que viene a ser el ventrículo izquierdo con su cara lateral y también con su cara septal. Acá ustedes ven esto invertido debido a la configuración de los transductores. Me explico. Usualmente en las pantallas de los ecógrafos que comercializan en España dan una imagen invertida en relación a la que nosotros manejamos aquí a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, aquí arriba vamos a encontrar el ventrículo izquierdo, vamos a ver su cara lateral, que la estoy seleccionando, vamos a ver también su cara septal, acá está el tabique interventricular, también vamos a poder ver la válvula mitral con su velo anterior que está pegado a la cala lateral del ventrículo izquierdo y vamos a poder visualizar la válvula tricuspidia, que la válvula tricuspidia está entre las cavidades derechas. Acá podemos evidenciar también el anillo mitral. ¿Y para qué nos sirve la ventana apical de 4 cámaras? Nos sirve para poder conocer, por ejemplo, la FEBI de un paciente. Recuerden que para calcular la FEBI necesitamos una ventana apical de 4 cámaras y de 2 cámaras. Por otro lado, debemos tener en cuenta que entre 1/3 a 2/3 proximal a los anillos mitrales y tricuspidios, nosotros vamos a poder medir los ejes menores de los ventrículos tanto derecho como izquierdo y vamos a poder ver su relación entre ambos y esto se hace básicamente midiendo el borde endocárdico. También con una ventana apical de 4 cámaras podemos evaluar la estructura de los aparatos valvulares y si utilizamos por ejemplo Doppler tisular vamos a poder ver la función diastólica y vamos a poder estimar la presión diastólica del ventrículo izquierdo. También vamos a poder visualizar en esta ventana la contractilidad global, también la contractilidad segmentaria, podremos identificar la presencia de estenosis y de insuficiencia mitral, al igual que la presencia de insuficiencia tricuspidia.
Esta ventana nos permite a nosotros también estimar la presión pulmonar sistólica, nos permite encontrar masas, trombos, dispositivos intracavitarios, etcétera, etcétera. También es una ventana que es muy utilizada para la realización de las pericardiocentesis en el caso de los derrames pericárdicos. Para poder visualizar la ventana apical de 5 cámaras, que nosotros la necesitaremos para poder calcular el ITB o el BTI, y poder conocer también el gasto cardíaco. Recuerden que la fórmula de gasto cardíaco sería diámetro al cuadrado multiplicado por 0.735 por el BTI, por la frecuencia cardíaca. Entonces, a partir del cálculo del BTI en una ventana apical de 5 cámaras, vamos a poder conocer precisamente la medida del gasto cardíaco. Para poder ver la ventana apical de 5 cámaras, lo que hacemos es bascular un poco el transductor, aproximadamente unos 15 grados. Vamos a obtener en esta imagen la raíz de la aorta, acá la están visualizando, y aquí vamos a ver la válvula aorta en su inicio, con sus 2 velitos. En la imagen, entre el techo y la cara lateral de la aurícula izquierda, vamos a poder ver la aorta torácica descendente. Y en este plano vamos a poder ver información del tracto de salida del ventrículo izquierdo, vamos a obtener información de la válvula aorta, vamos a obtener también información del aparato subvalvular y vamos a poder estimar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, además de que vamos a poder valorar la estenosis o la insuficiencia aórtica. Pasamos a la ventana apical de 2 cámaras. Para poder obtener la ventana apical de 2 cámaras, lo que hacemos es rotar la muesca en sentido inverso a la posición original. Vamos a colocar la marca aproximadamente a unos 90 grados, o sea que nos vamos a girar hacia arriba con la muesca y lo que debemos ver es la aurícula y el ventrículo izquierdo. Esta ventana se utiliza para poder valorar la contractilidad global y segmentaria. También sirve para estimar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, además de que permite calcular la FEBI. Ya les expliqué que la FEBI se calcula sacando los diámetros en telediástole y en telesístole de una ventana apical de 4 cámaras y de 2 cámaras. Esta ventana apical de 2 cámaras también sirve para medir el tamaño de las paredes y las cavidades izquierdas. Otra ventana es la ventana apical de 3 cámaras. Esta se obtiene basculando el plano de 2 cámaras hasta que podamos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y este es un plano que básicamente da información complementaria sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y también de la válvula aórtica, y es útil en estenosis y en insuficiencia aórtica. Finalmente tenemos la ventana supraesternal, que esta ventana se obtiene colocando el transductor sobre la horquilla esternal, como vemos en esta imagen. Con la muesca apuntamos hacia el hombro izquierdo y a partir de esta ventana vamos a poder ver el callado aórtico, y en teoría esto es útil para identificar aneurismas, disecciones o confirmar la posición de un balón de contrapulsación intraaórtica luego de que se implante. Continuamos con la ventana subcostal de plano de 4 cámaras. Nos vamos entonces a un plano subsifoideo de 4 cámaras que se obtiene poniendo la marca del transductor hacia el hombro izquierdo con una inclinación casi de 0 grados respecto al epigastrio. Para ello nosotros tenemos que hacer presión como si estuviéramos poniendo el transductor por debajo de la apófisis sifoide. Y este plano es útil para ver derrames pericárdicos, dilatación del ventrículo derecho, para evaluar la función sistólica global del ventrículo izquierdo y también ver lo que viene a ser la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el ventrículo derecho, vamos a ver la aurícula derecha, vamos a ver el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. De igual forma, acá podemos ver lo que viene a ser el hígado. Este patrón del hígado es un patrón de hepatización. De esta ventana nosotros podemos sacar otra ventana, que es la ventana subcostal plana de la vena cava inferior. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente giramos el transductor 90 grados y lo alineamos con la vena cava inferior y vamos a encontrar un corte longitudinal de la misma. La utilidad de este plano en el contexto cardiovascular básicamente es el estudio de la distensibilidad de la vena cava.
¿Dónde se mide el diámetro de la vena cava? Esta es una pregunta que todavía no se ha podido responder, pero en general la literatura habla que se mida de 2 a 4 aproximadamente desde lo que viene a ser la desembocadura de la vena cava inferior. Si nosotros quisiéramos ver la vena cava con un corte transversal, podríamos apreciar lo que se conoce como el índice de esfericidad de la vena cava inferior. Entonces Yoshihiro, en este estudio que ven referenciado en pantalla, se realizó más o menos con 60 pacientes, describió algo que se conoce como el índice de esfericidad de la vena cava inferior. Básicamente en este estudio, resumiéndolo de manera muy sucinta, él describió que existe una poca correlación del eje largo con una PVC elevada, hay una moderada correlación del eje corto y hay una alta correlación cuando se calcula el índice de esfericidad de la vena cava. ¿Y qué es el índice de esfericidad de la vena cava? Básicamente es la relación entre el eje corto y el eje largo. Y el punto de corte que se propone en la literatura, como vemos en esta imagen, es un punto de corte de 0.7. Continuaremos hablando del plano subcostal modificado de grandes vasos. Este plano se consigue desde el plano de la vena cava inferior, se tiene que bascular la sonda hasta que se obtenga un corte transversal del corazón. Tiene que ser similar a lo que nosotros vemos en el plano paraesternal a la altura de grandes vasos. Lo que vamos a ver es la aurícula derecha, también la aurícula izquierda, la válvula tricúspide y vamos a ver el ventrículo derecho. También se puede ver la válvula aórtica y la pulmonar. Y este plano permite medir el tronco de la pulmonar y el tracto de salida del ventrículo derecho a nivel de la válvula pulmonar y permite ver, por ejemplo, insuficiencia pulmonar, estimar presiones arteriales diastólicas, también estimar una presión arterial media pulmonar, medir el volumen sistólico en el tracto de salida del ventrículo derecho, al igual que poder ver la relación entre el tamaño de la raíz de la aorta y la arteria pulmonar. El último plano que vamos a mencionar es el plano subcostal de la válvula mitral y de los músculos papilares. Esto se obtiene basculando más el transductor, es un corte transversal del ventrículo izquierdo a la altura de la válvula mitral y los músculos papilares, permite obtener una imagen similar al plano paraesternal corto y es útil para poder valorar, por ejemplo, el signo de la D, manifestaciones de hipertensión pulmonar, alteraciones contráctiles y derrame pericárdico. Acá podemos ver en el 1 lo que viene a ser la cara anteroseptal. Acá en el 2 vemos lo que es la cara inferior del corazón y aquí en el 3, donde estoy seleccionando, vendríamos a ver la cara lateral posterior. Nosotros a través de la ecografía podemos identificar efusiones pericárdicas y taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una alteración hemodinámica que se debe a una efusión pericárdica. Puede ser causado por múltiples noxias, infección, malignidad, enfermedad autoinmune, ruptura miocárdica, disección aórtica, trauma, falla renal o hipotiroidismo, que es lo que nosotros esperaríamos ver en una ecografía cuando hay un taponamiento cardíaco, básicamente un colapso del atrio derecho, porque hay un aumento en la presión intrapericárdica. Recordemos que esa efusión pericárdica va a ser la responsable del taponamiento cardíaco y la clínica va a depender de qué tan agudo sea la efusión pericárdica. En ocasiones es indiferente si la cantidad es pequeña o grande. Lo importante es sobre todo la temporalidad, porque podemos llegar a tener unos volúmenes muy altos a nivel de la cavidad pericárdica, pero si fue algo paulatino, puede haber una compensación porque se puede distender el pericardio, pero en otras ocasiones un volumen pequeño que se produjo de manera aguda va a poder generar una inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico de taponamiento cardíaco se hace en modo B, también el modo M podría llegar a tener alguna utilidad pero reducida. En esta diapositiva vemos una ecocardiografía de un taponamiento cardíaco. La etiología de este taponamiento cardíaco, según el texto en el cual extraje la imagen, es una etiología metastásica. Vemos una imagen en modo
modo B. Esta es una vista desde un abordaje subcostal. Vemos como la pared libre del ventrículo izquierdo está comprimida. Esto se debe a un aumento de la presión intrapericárdica en la fase diastólica temprana y evidentemente vemos un colapso de las cavidades ventriculares derechas. El colapso de las cavidades derechas ocurre primero, luego el de la izquierda. Tiene que haber mucho compromiso para que colapsen las cavidades izquierdas. Acá se puede ver una efusión que corresponde a líquido, se ve hipoecoica. Vemos que tiene un efecto Rayleigh, posiblemente porque sea de contenido metastásico esta efusión pericárdica de etiología metastásica, así que es posible que tenga detritos. Podemos ver la morfología y la función global. Es elemental que nosotros evaluemos la función ventricular. Para ello nosotros tenemos que medir el ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Se debe medir el diámetro lineal o se debe seguir el endocardio para poder determinar los volúmenes de las cámaras, tanto en telediástole como en telesístole, y a partir de esto, si lo complementamos con una ventana apical de 4 y de 2 cámaras, vamos a poder tener un estimado de lo que viene a ser la fracción de eyección. Vale la pena mencionar al TAPSE, que lo vemos acá, que también se conoce como excursión sistólica del plano anular tricuspidio, que permite evaluar la función sistólica del ventrículo derecho en modo M. Cuando nosotros nos encontramos un TAPSE reducido, esto nos indica que la función del ventrículo derecho está reducido. El TAPSE tiene como punto de corte 16 y se puede reducir, por ejemplo, en hipertensión pulmonar, falla cardíaca aguda, entre otros. Más adelante vamos a hablar del MAPSE de carácter complementario a lo que viene a ser el TAPSE. El MAPSE vendría a ser el mismo concepto pero aplicado a nivel de la válvula mitral. En esta imagen vemos un eje corto paraesternal. Este paciente tiene un aumento marcado de la presión de la arteria pulmonar. Vemos que ese ventrículo derecho está muy agrandado. Esto es lo que se conoce como el signo de la D, donde el ventrículo derecho tiene presiones tan altas que desplaza el tabique interventricular y está colapsando el ventrículo izquierdo. Acá lo podemos apreciar claramente. La ecografía también permite mirar anomalías del movimiento. Hay varios modelos para hablar de anormalidades de la contractilidad. Algunos modelos son de 16 o de 17 segmentos. Acá podemos verlas. A cada una de estas zonas se le debe dar una puntuación de el 1 a el 4. El 1 significa que la contractilidad es normal o que hay una hipercinesia por engrosamiento de la pared. El 2 significa que hay hipoquinesia, el 3 que hay aquinesia y el 4 que hay disquinesia. Entonces, estos modelos segmentarios se construyen a partir de vistas paraesternales convencionales y vistas apicales y permiten dar una evaluación global de lo que viene a ser la contractilidad. Esto lo hacen los cardiólogos. A nosotros en la unidad de cuidados intensivos no nos queda realmente tiempo para ponernos a mirar esto paciente por paciente, por más que querramos. La ecografía también permite identificar la existencia de algunos signos como el kissing heart, que es indicativo de hipovolemia, y básicamente el kissing heart consiste en que las paredes ventriculares se están chocando y es indicativo de depresión de volumen. También mediante ecocardiografía podemos encontrar la presencia de vegetaciones, como la que estamos viendo aquí en la pantalla, que es una vegetación sobre la válvula mitral. Si nosotros combinamos esto con los signos semiológicos clásicos de la endocarditis, como petequias, que ocurren en el 10 al 15% de los pacientes, hemorragias en astilla en las uñas, nódulos de Osler, manchas de Hennewey, que básicamente son máculas eritematosas en los pulpejos, también a nivel de las plantas, las orejas o las palmas, o manchas de Roth, que son esas lesiones hemorrágicas que podemos ver en el fondo de ojo, vamos a enriquecer muchísimo la exploración semiológica de los pacientes con endocarditis. Por otro lado, de manera de interés, recordar que los criterios para el diagnóstico de endocarditis, que son los criterios de Duke, recientemente se actualizaron, como ustedes pueden ver en pantalla. Estos son los nuevos criterios de Duke. Otros hallazgos ecocardiográficos son, por ejemplo, la ruptura de la pared miocárdica o la presencia de émbolos. Vamos a hablar un poco sobre el cálculo de los volúmenes ventriculares y de la fracción de eyección. Entonces existen muchas formas de calcular los volúmenes ventriculares, tanto en modo M como en modo B.
Calcularla en modo B tiene la ventaja de que es un método anatómico y que aporta una información sobre la configuración geométrica de grandes sectores de la cavidad cardíaca. También tiene la ventaja de que permite registrar el movimiento total de las paredes cardíacas, por lo tanto, incluso cuando el paciente tiene anomalías contráctiles que pueden ser segmentarias, el método de Simpson es confiable. El método que más nos interesa entonces es el que vemos en pantalla, que nos permite a nosotros determinar la fracción de eyección. Y este método de Simpson dictamina que el volumen de cualquier figura geométrica se puede descomponer en diferentes volúmenes y finalmente la suma de cada uno de estos volúmenes va a ser igual al volumen total de la misma y a partir de eso se puede calcular la fracción de eyección. Este es el método más usado y más exacto, permite calcular el volumen telediastólico y telesistólico y a partir de ello se calcula la FEBI como vemos en pantalla. Esto nos permite a nosotros evaluar la función sistólica de un paciente con precisión y a partir de los volúmenes ventriculares nosotros también podemos obtener el índice de función ventricular básico que nos permite analizar mejor el funcionamiento cardíaco. El índice de función ventricular básico normal está entre 0.52 a 0.7. La fracción de eyección entonces se calcula a partir de una ventana apical de 2 cámaras, como vemos acá, y una ventana apical de 4 cámaras. Recuerden que la fracción de eyección matemáticamente va a ser igual al volumen diastólico menos el volumen sistólico sobre el volumen diastólico multiplicado por 100. Y la fracción de eyección básicamente es el porcentaje de sangre que es eyectado cuando el corazón está en sístole en relación con el total del volumen diastólico. Otra forma de calcularla, aunque es muy burda, es aproximada, es con el diámetro diastólico y sistólico en un eje paraesternal corto mediante una regla de 3. Y el gasto cardíaco, si nosotros conocemos lo que viene a ser el volumen de eyección, pues lo vamos a conocer cogiendo el volumen de eyección y multiplicándolo por lo que viene a ser la frecuencia cardíaca. Otra forma de calcular el gasto cardíaco es 0.735 multiplicado por el diámetro de la aorta al cuadrado multiplicado por el ITB multiplicado por el gasto cardíaco. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, recordemos que la fórmula de la FEBI es igual a volumen diastólico menos volumen sistólico sobre volumen diastólico multiplicado por 100. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene, vamos a hacerlo solamente con una ventana apical de 4 cámaras, aunque recuerden que deberíamos hacerlo con una de 4 y una de 2 y después se promedia el resultado. Si tenemos un paciente con una ventana apical de 4 cámaras que tiene un volumen diastólico de 90, por poner simplemente un ejemplo, y tiene un volumen sistólico de 60, pues va a ser 90 menos 60 dividido 90 multiplicado por 100, va a ser un paciente que tiene una FEBI de 33.33%, o sea, va a estar importantemente reducida, ¿cierto? Entonces ya saben, el primer paso para calcular los volúmenes ventriculares y para poder calcular la FEBI es encontrar la vista apical de 4 cámaras. Ya posteriormente vamos a mirar el apical de 2 cámaras. Algo muy importante es que independientemente de la ventana que estemos mirando, nosotros tenemos que centrarnos alrededor del ventrículo izquierdo y la imagen la debemos congelar al final de la diástole y luego de que la congelamos trazamos ese borde endocárdico para poder obtener el volumen telediastólico y luego lo hacemos en sístole. Vamos a irnos a la telesístole, vamos a trazar el endocardio para poder conocer el volumen telesistólico y a partir de eso nosotros podemos hacer el cálculo. Seguimos con el TAPSE, que la sigla TAPSE significa básicamente en español plano de excursión sistólica del anillo tricuspidio. El TAPSE es una medida longitudinal, se utiliza para cuantificar la función sistólica del ventrículo derecho. Es una medida sencilla, básicamente es el descenso de la base del ventrículo derecho hacia el ápex y esta excursión se mide en modo M o modo movimiento. Se mide desde el punto más bajo del nadir hasta el punto más alto o el pico. ¿Cómo se mide? Entonces se obtiene una vista apical de 4 cámaras. Luego se obtiene una imagen ampliada de esa vista apical de 4 cámaras
que incluya la pared libre del ventrículo derecho y el anillo tricuspidio. Se coloca el cursor en modo M en el anillo tricuspidio, se mide la excursión, o sea, la distancia entre el punto más bajo, que es el nadir, y el punto más alto, que es el pico, y si nos encontramos un TAPSE menor de 17 o menor de 1.7 centímetros, en el caso de un varón o en el caso de una mujer, vamos a decir que el TAPSE es anormal. Un valor menor de 1.7 centímetros nos indica mala función derecha. Hay un estudio que fue publicado en la Revista Española de Cardiología que documentó que un TAPSE menor de 16 tiene una especificidad del 85% para poder determinar la existencia de falla cardíaca derecha, pero tiene una sensibilidad mala, una sensibilidad del 55%. El otro es el MAPSE, que la sigla MAPSE significa plano de excursión sistólica del anillo mitral, no está validado en pacientes críticamente enfermos. El MAPSE es una medida longitudinal que se usa para cuantificar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Básicamente es el descenso de la base del ventrículo izquierdo hacia el ápex en 4 cámaras, y esta excursión también se mide en modo M. Esta imagen es horrible, pero sirve para explicar. Se mide entonces de la misma forma, desde el punto más bajo del nadir hasta el punto más alto o el pico, y se mide desde los anillos de la válvula mitral desde un solo anillo. Podemos utilizar ambos o uno solo. Puede ser el anillo septal y el anillo lateral, o puede ser solamente uno, como quede más fácil para poder obtener una medición, aunque lo ideal es que involucre el anillo septal y el anillo lateral. Básicamente nosotros, a partir de una ecuación que sería la ecuación para el MAPSE total, cogeríamos el MAPSE total más el MAPSE lateral dividido 2. ¿Cómo se mide? Cogemos una ventana apical de 4 cámaras, obtenemos una imagen ampliada del anillo de la válvula mitral, colocamos el cursor en el anillo, puede ser en el septal o en el lateral, realizamos un cambio desde modo B hasta modo M y medimos la distancia entre el punto más bajo, que es el nadir, hasta el punto más alto, que es el pico, y si nos encontramos un valor por debajo de 1.3 centímetros, esto nos indica una mala función sistólica. Se puede calcular un MAPSE total, que se hace a partir de la medición en el MAPSE septal y en el MAPSE lateral. Básicamente se suman los dos y se dividen en 2. Recuerden, un valor por debajo de 1.3 indica en teoría una mala función izquierda. Sin embargo, hay un estudio del Nomani que mostró que un MAPSE por debajo de 1.2 tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 88% para poder detectar una FEBI menor del 50%. La colapsabilidad de la vena cava, ya la habíamos mencionado, el punto de corte es de 21 o de 2.1 centímetros. Lo usual es que esta se correlacione con la presión venosa central, y la vena cava, recuerden que básicamente se obtiene desde una vista subcostal. Se obtiene desde una vista subcostal a una profundidad de aproximadamente 6 a 15 centímetros. Nosotros debemos evaluar el diámetro en expiración y en inspiración. Esto nos va a servir como un indicativo indirecto para poder cuantificar la presión auricular derecha. Para obtenerlo ponemos el transductor en la línea media epigástrica con la muesca hacia la izquierda y luego giramos el transductor hacia la derecha, y así vamos a poder ver la vena cava inferior. La vena cava pues es aquella que se ve hipoecoica, como les dije, debe ser menor de 21. La medición se realiza más o menos a los 2 o a los 4 centímetros desde que sale desde el corazón. Cuando nosotros estamos evaluando la colapsabilidad, lo que se espera es que si el paciente hace una inspiración profunda, la colapsabilidad sea mayor del 50%. Si respira tranquilo, pues la colapsabilidad va a ser mayor del 20%. Bueno, ¿y cómo se lee la vena cava? Si nosotros tenemos un diámetro menor de 2.1 con un colapso inspiratorio mayor de 50, esto sugiere una presión de aurícula derecha menor de 5 milímetros. Si el diámetro es menor de 21 y hay un colapso inspiratorio menor de 50, o hay un diámetro mayor de 21 con un colapso menor de 50, en teoría la PVC estaría en torno a 5 a 10.
Si tenemos un diámetro de más de 2.1 con un colapso inspiratorio menor del 50%, esto sugiere que el paciente tiene una presión de aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, la vena cava puede dilatarse en atletas, en pacientes con superficie corporal elevada, en jóvenes, se altera en pacientes con ventilación mecánica, entonces esto debe considerarse. El contraste ecocardiográfico con apariencia de humo lo podemos ver en la primera imagen y puede aparecer, por ejemplo, en estasis sanguínea, por ejemplo, en los pacientes con una estenosis mitral, con un aneurisma aórtico, con una disección o con una disfunción ventricular izquierda. Entonces vamos a poder visualizar esto, que es como un contraste ecocardiográfico. Ya en el contexto de cuidados intensivos y de emergencia, nosotros debemos prestar atención a la evaluación de la vena cava inferior en los pacientes bajo intubación con ventilación mecánica con presión positiva, porque resulta que la ventilación con presión positiva influye en la presión venosa central. Entonces, nosotros vamos a poder tener alteraciones en los diámetros de la misma. Otra cuestión importante es la medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esto se calcula mediante la ecuación de Bernoulli simplificada y se añade la presión de la aurícula derecha según la distensibilidad respiratoria de la vena cava inferior. Recuerden que la hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos. El grupo 1, que es la que es la hipertensión pulmonar pura, el grupo 2, que es la que se asocia con patologías cardíacas izquierdas, el grupo 3, que se debe a enfermedad pulmonar o a hipoxia, el grupo 4, que se debe a obstrucciones de la arteria pulmonar, y el grupo 5, que se debe a mecanismos poco claros o multifactoriales. Aquí en pantalla se ven una ventana de 4 cámaras. Estamos centrándonos en el ventrículo derecho, se ven dos tipos de regurgitación tricuspidia. En la imagen A, lo que ven acá, que es esta flechita, esa flechita que están viendo ahí está señalando una ingurgitación tricuspidia de carácter moderado, y acá en el recuadro se está viendo un gradiente de presión elevado de regurgitación tricuspidia de aproximadamente 66.7. En pantalla podemos ver las conversiones de los diámetros y de los porcentajes de colapsabilidad a PVC. En cuanto a la exploración pulmonar, esta se puede realizar con un transductor lineal que profundiza menos, pero que ofrece una mayor resolución para los estudios del aparato torácico y de la pleura. También se puede utilizar un transductor sectorial o convexo, esto permite evaluar derrames. Se puede explorar a partir de modos bidimensionales y también con el modo M, que el modo M va a ser imprescindible para poder diagnosticar, por ejemplo, un neumotórax. Entonces hay varios protocolos, como el protocolo ULU, que ya lo hemos mencionado en otras partes de este canal. Nosotros el tórax debemos fragmentarlo en partes, debemos evaluar un cuadrante superior anterior, superior medio y superior posterior, otro cuadrante medio, anterior y posterior, y un cuadrante inferior que va a ser también anterior, medio y posterior. También podemos cubrir toda la estructura yendo por cada espacio intercostal haciendo un barrido. Entonces acá vamos a trabajar tanto con modo M como con modo B. Percátense que la ecografía pulmonar tiene una gran sensibilidad y especificidad para diagnosticar múltiples entidades. Por ejemplo, para efusiones pleurales, una sensibilidad del 94% con una especificidad del 97%. Para las consolidaciones alveolares, una sensibilidad del 90% con una especificidad del 98%. Para el síndrome intersticial, sensibilidades y especificidades del 100%. Para el neumotórax, sensibilidades del 100% con especificidades del 96%. Pero si el neumotórax no es completo sino oculto, estamos hablando de especificidades del 100% con sensibilidades del 79%. Entonces, recordemos aquí unas cuestiones conceptuales, y es que cuando nosotros vemos algo negro es porque no se refleja ninguna onda sonora, y esto se llama anecoico. Esto ocurre, por ejemplo, en los derrames pleurales. Cuando nosotros vemos una ecogenicidad que se asemeja al tejido adyacente, decimos que es isocoico. Cuando vemos una ecogenicidad que es más intensa que el tejido, lo llamamos hiperecoico. Y ya si nosotros vemos que la ecogenicidad es un poco más débil que el tejido adyacente, como pasa en las masas pulmonares, por ejemplo, decimos que
es hipoecoica. Entonces percátense que los distintos perfiles del protocolo Blue nos permiten a nosotros diagnosticar múltiples entidades dependiendo lo que encontremos. Por ejemplo, el perfil B para el edema pulmonar agudo tiene una sensibilidad de 97 y una especificidad del 95, con un valor predictivo positivo de 87 y negativo de 99. Para el EPOC exacerbado o el asma agudo severo, en el caso del perfil A, sin PLATS y sin trombosis venosa profunda. Hablamos de una sensibilidad del 89 con una especificidad del 97, un valor predictivo positivo de 93% y negativo de 95. Para la embolia pulmonar, en el caso del perfil A con trombosis venosa profunda, sensibilidades del 81 y especificidades del 99, con valores predictivos positivos de 94 y negativos de 98. En el caso del neumotórax con el perfil A', cuando encontramos un punto pulmonar, que ya más adelante vamos a hablar de ello, sensibilidades de 88, especificidades de 100, valores predictivos positivos de 100 y negativos de 99, y para neumonía los 4 perfiles asociados, que es el B', que tiene una sensibilidad del 11 y una especificidad del 100, con un valor predictivo positivo de 100 y negativo de 70, para el perfil AB, que tiene una sensibilidad de 14.5 con una especificidad de 100, un valor predictivo positivo de 100 y un valor predictivo negativo de 71, para el perfil CO de consolidaciones, una sensibilidad de 21.5, una especificidad de 99, un valor predictivo positivo de 90 y negativo de 73, y un perfil A no PLATS, que tiene una sensibilidad de 42 con una especificidad de 96 y un valor predictivo positivo de 83 y negativo de 78. Vale la pena entonces que nosotros mencionemos estos puntos, el punto Blue anterior y posterior, así se recomienda que se localicen. Ponemos las dos manos a nivel de lo que viene a ser el borde external y el punto en la mitad de nuestra palma de la mano superior y en la parte de la mitad de nuestra mano inferior lo vamos a denominar como punto Blue superior y punto Blue inferior, y es lo que vamos a insonar. Entonces, a partir de esto nosotros podemos clasificar a los pacientes. El perfil A es el paciente que tiene un deslizamiento, un sliding pulmonar anterior con perfil de líneas A. El perfil A sin trombosis venosa profunda pero con PLAPS se llama perfil A-PLAPS. PLAPS hace referencia a un síndrome pleural o alveolar posterolateral. Podemos tener también un perfil A con una trombosis venosa profunda, que esto indica una embolia pulmonar. Podemos tener también un perfil A sin PLATS, que esto se llama perfil A no PLAPS y se asocia con EPOC o con asma, como podemos ver acá. Ya si el paciente tiene un perfil A con PLAPS, o sea, con un síndrome pleural o alveolar posterolateral, esto se vincula con neumonía. Tenemos el perfil B indica edema pulmonar y se da por un deslizamiento pleural con muchas líneas B que indican sobrecarga. Ya vamos a ver qué son las líneas B. Tenemos también el perfil B', que se caracteriza por una ausencia del sliding pleural y por líneas B. Se da, por ejemplo, en los síndromes intersticiales inflamatorios, en la neumonía, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, exudados de fibrina, que se abole el desplazamiento. Y tenemos el perfil AB, que es un perfil mixto, tiene líneas A y líneas B, se asocia con neumonía. Y el perfil C, que el perfil C se refiere a consolidaciones anteriores o engrosamientos de la línea pleural. Otro protocolo útil es el protocolo FOLS, es un protocolo para la administración de fluidos pero guiado por ultrasonido. Es un protocolo que aún no está respaldado por estudios clínicos a gran escala, pero debe considerarse. A mí en lo personal me gusta, me parece que puede ayudar en situaciones de reanimación. Se basa en la clasificación hemodinámica de Weil, año 1971-1972, una clasificación de choque distributivo, obstructivo, hipovolémico y cardiogénico. Básicamente este protocolo mezcla una ventana cardíaca y el protocolo Blue para definir si existe o no beneficio de administrar fluidos. Entonces, luego de que nosotros administramos los líquidos, debemos estar atentos a la aparición de líneas B.
porque las líneas B se asocian con síndrome intersticial iatrogénico, que básicamente es el predecesor del edema alveolar. Y este protocolo podría disminuir el uso innecesario y liberal de los líquidos, por ejemplo, en sepsis. Entonces, cuando lo vamos a aplicar, lo que primero nosotros nos preguntamos es si el paciente tiene manifestaciones de un choque obstructivo, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, dilatación del ventrículo derecho. Eso vendría a ser entonces un perfil A'. Miramos si el paciente tiene choque cardiogénico, miramos si tiene líneas B que sean sugestivas de edema pulmonar, entonces no se beneficiaría de líquidos. Miramos si nuestro paciente tiene, por ejemplo, manifestaciones compatibles con un choque hipovolémico, por ejemplo, un kissing heart, una vena cava muy colapsada. Y por último, miramos si nuestro paciente tiene manifestaciones compatibles con un choque distributivo, un choque séptico, por ejemplo, que nuestro paciente tenga un corazón hiperdinámico. El protocolo Roche es un protocolo muy útil que está centrado directamente en el choque y básicamente se fundamenta en que los choques pueden deberse por daño en la bomba, como es en el choque cardiogénico, en el tanque, que puede ser, por ejemplo, la presencia de hemorragias ocultas en la cavidad abdominal, y en las tuberías, que hace referencia, por ejemplo, a los vasos. Entonces, este protocolo evalúa, por ejemplo, en la bomba si hay hipercontractilidad cardíaca o hay un pequeño tamaño de las cámaras cardíacas, que esto es sugestivo de un shock hipovolémico. En el caso del choque cardiogénico, evalúa si el corazón está dilatado o si hay una hipocontractilidad. En el caso del choque obstructivo, mira si hay hipercontractilidad, si hay efusión pericárdica, si hay taponamiento cardíaco, si hay trombos cardíacos, si hay, por ejemplo, un signo de la D. Y en el caso del choque distributivo, mira hipercontractilidad, que es lo que ocurre en la sepsis temprana, o hipocontractilidad, que es lo que ocurre en la sepsis tardía. En cuanto al tanque, pues va a mirar las venas yugulares, si hay líquido peritoneal, si hay líquido pleural. En el caso del choque cardiogénico, mira si hay una distensibilidad de la vena cava inferior, si hay una distensibilidad de las venas yugulares, si hay, por ejemplo, colas de cometa que son indicativas de un edema pulmonar, si hay fluido pleural, también si hay ascitis. En el caso del choque obstructivo, si vemos que hay una distensión de la vena cava inferior o de las venas yugulares, si el sliding pleural está ausente, como ocurre en el neumotórax. En el caso del choque distributivo, vamos a mirar en el caso de la sepsis temprana cómo está la vena cava, que debería estar la vena cava inferior normal o pequeña. Vamos a mirar, por ejemplo, si hay líquido peritoneal que nos pueda indicar a nosotros una fuente de sepsis, por ejemplo, una sepsis abdominal. Y en el caso de las tuberías, vamos a mirar si el paciente tiene un aneurisma abdominal, si tiene una disección aórtica para el choque hipovolémico, por ejemplo. En el caso del cardiogénico, vamos a encontrar que las tuberías van a estar normales. En el caso del choque obstructivo, vamos a poder encontrar una trombosis venosa profunda que se asocie con una tromboembolia pulmonar. Y en el caso del choque distributivo, pues vamos a encontrar esto normal. ¿Cuáles son los hallazgos normales de la ecografía pulmonar? Básicamente la presencia de líneas A, que es lo que vemos acá. Son unas líneas que son transversales, generan un efecto de reverberación. Vamos a poder encontrar este signo descrito por Lichtenstein, que es el signo del murciélago. Se llamó así porque a Lichtenstein le gusta viajar a ver murciélagos y le pareció que esto era un murciélago, que básicamente esta es la costilla, que tiene un borde acá hiperecoico. Acá podemos ver el sliding pleural y vemos las líneas de reverberación. Como siempre, cada vez que describen un signo ecográfico, pues me siento así como Willy Wonka, porque son demasiado poéticos. Tenemos las líneas B, que las líneas B son artefactos en cola de cometa, se originan desde la línea pleural, continúan hasta el final de la imagen y se producen básicamente por la reflexión de las ondas en los septos interlobulillares. En condiciones normales podemos ver uno o dos, y en pacientes con EPOC usualmente están ausentes o están disminuidas. En pacientes que tienen enfermedades intersticiales como el SDRA o que tienen, por ejemplo, una linfangitis o una carcinomatosis, vamos a ver que también van a estar aumentadas. Otras líneas son las líneas C. Las líneas C son horizontales, son hiperecogénicas, están situadas a una distancia que no es múltiple entre el transductor y la línea pleural. Finalmente tenemos otras líneas que son las líneas Z, que son líneas verticales, hiperecogénicas, que se inician en la pleura pero que no llegan al final de la imagen.
Estas son algunas imágenes que se describen en la literatura, pero por ejemplo no hay casi información ni siquiera en los atlas imagenológicos sobre las líneas Z, entre otras. Y nosotros, conociendo estas líneas, podemos utilizar algunas herramientas como el Luce Score, que a grandes rasgos da una puntuación de 0, de 1, de 2 o de 3, dependiendo la cantidad de líneas B que haya, o dependiendo si hay líneas de consolidación. 0 es cuando solo hay líneas A. Un puntaje 1 es cuando hay líneas B en menos del 50%, de 2 cuando hay líneas B en más del 50% y de 3 cuando encontramos entonces consolidaciones. El Luce Score en este sentido pues es muy útil y es muy interesante. En resumen, cuando tenemos un pulmón normal vamos a ver líneas A. Cuando vemos un paciente con edema agudo de pulmón, con sobrecarga hídrica, vamos a ver muchas líneas B. En cuanto a otros hallazgos importantes que debemos mencionar, vamos primero a desglosar estas imágenes. Entonces, en la A vemos que el ultrasonido se puede dividir en 6 zonas de la pared torácica, 3 por cada pulmón, una línea sobre la línea medioaxilar, otra sobre la línea anterior axilar y otra sobre la línea medioclavicular. En la B vemos un modo bidimensional de la pared anterior normal. Se debe apreciar el signo del camino de hormigas, que indica básicamente el roce pleural. Ya cuando nosotros vemos la imagen C, vemos líneas B que van desde la línea pleural hasta el fondo. Las que no van hasta el fondo, sino que llegan a medio camino, se conocen como líneas de cometa, y así la van a encontrar en la literatura. Los hallazgos normales es que nosotros encontremos en modo M este signo, que es el signo de la orilla del mar, que se compone por líneas horizontales encima de la línea pleural y un aspecto moteado por debajo. Esto debería ser lo normal. Cuando nosotros encontramos que solamente estamos viendo la parte lineal, hablamos que hay un signo del código de barras, y el signo de código de barras se asocia con neumotórax. Algunos hallazgos anormales que debemos mencionar es que para poder hacer un diagnóstico con ecografía siempre vamos a tener que correlacionar con la clínica. Y a partir de ello nosotros vamos a buscar o problemas en la pared torácica o patología pulmonar o SDRA o derrames o pérdidas del roce pleural, vamos a buscar afecciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las fracturas costales se pueden ver a través de este signo que es el signo de la chimenea. También vamos a poder apreciar adenopatías supraclaviculares, como vemos en la imagen, o en el caso del neumotórax, que nos interesa a nosotros para la ecografía focalizada, pues vamos a encontrar que puede haber un signo de un punto pulmonar, que esto se da precisamente en el punto donde está el neumotórax como tal. Miren que vemos el signo de la playa hasta un punto y luego pasamos súbitamente a tener un signo del código de barras. Esto indica un neumotórax. De igual forma, tenemos que mencionar que el signo del código de barras, que Lichtenstein lo bautizó como el signo de la estratosfera, tiene una sensibilidad del 98.1%, una especificidad del 99.2%. Acá podemos apreciar el punto pulmonar, como habíamos mencionado previamente, que se da básicamente donde está como tal el pulmón colapsado. Es ese punto o esa intersección donde el pulmón colapsado entra en contacto con la pleura parietal durante la inspiración, y hay algunos protocolos ecográficos muy útiles, como por ejemplo el planteado por Ratsina, que es básicamente un algoritmo para identificar neumotórax. Entonces miramos primero si hay un sliding pleural. Si hay un sliding, pues no hay neumotórax. Si hay un sliding, vamos a mirar si hay líneas B. Si hay líneas B, no hay neumotórax. Si no hay líneas B, miramos si hay un signo pulmonar. Si hay un signo pulmonar, pues hay neumotórax con una sensibilidad del 92%. En caso de que no encontremos ese punto, vamos a mirar si hay un signo del pulso pulmonar. En el caso de que haya un signo del pulso pulmonar, no hay neumotórax. El signo del pulso pulmonar fue un signo que describió Lichtenstein en una publicación de Intensive Care Medicine en el año 2003. Y básicamente este signo se debe a la transmisión del latido
cardíaco sobre la pleura. También nosotros vamos a poder identificar la presencia de derrames pleurales, por ejemplo, a través de este signo, que es el signo de la cabeza de medusa, cuando vemos que el líquido tiene como un efecto Rayleigh, que esto posiblemente nos hable a nosotros de un exudado. En efecto, lo que identificamos con la paciente que está ahí, fue una paciente real, es que tenía un exudado cuando le realizamos la toracentesis, como ustedes pueden ver en la respectiva imagen. En la imagen 1 vemos un patrón de hepatización. Este patrón de hepatización es muy sugestivo de neumonía. Aquí en las otras imágenes también vemos un derrame pleural en un hemitórax derecho. Acá donde está el arterisco vemos que hay algo que es anecoico y adyacente al pulmón vemos que hay unas consolidaciones. En la imagen 1 vemos una imagen característica de una neumonía, según derrame pleural en el hemitórax derecho. Donde está el arterisco acá vamos a ver algo que es como anecoico y adyacente al pulmón vamos a ver algunas consolidaciones, acá donde estoy señalando. En la imagen 2, según derrame paraneumónico, vemos que hay una cámara anecoica, que es el derrame, y donde está la P, pues vamos a ver la consolidación pulmonar. Y en la imagen 3 vamos a ver un hemotórax postraumático. Acá llama la atención la parte superior de la imagen, donde se ve un discreto efecto Rayleigh. Aquí vemos un empiema. El empiema se observa como un derrame pleural complejo. Miren que tiene algunos septos internos. Esos septos están ahí donde está el arterisco. Además también se ve una telectasia pasiva donde está la P. Y si se percatan, el parénquima pulmonar es similar al del hígado. Eso nos está indicando a nosotros hepatización. Y en relación a las atelectasias, nosotros debemos recordar que el parénquima tiene una disposición triangular con márgenes irregulares. Cuando la consolidación tiene aire atrapado, o sea que no se mueve con la inspiración, eso se llama broncograma aéreo estático. Pero si el aire se mueve en el interior de la consolidación, cuando el paciente respira, eso se llama broncograma aéreo dinámico. Recuerden que las atelectasias obstructivas se producen por lesiones endobronquiales, también por tapones de moco. Y la lesión obstructiva la vamos a ver como una consolidación homogénea que es hipoecogénica. Puede tener un mínimo derrame pleural, puede tener unas líneas anecoicas que no tienen señal de Doppler color, y esto lo llamamos como el signo del broncograma líquido. En el caso, por ejemplo, de que nos encontremos lesiones nodulares en las atelectasias obstructivas, nosotros debemos aplicar Doppler color para poder distinguir si eso puede deberse, por ejemplo, a metástasis, que las metástasis son vascularizadas, o abscesos, que los abscesos no son vascularizados. Otra cosa son las atelectasias adhesivas, que las atelectasias adhesivas se ven como consolidaciones lineales pequeñas, se acompañan de un aumento de las líneas B y también se acompañan de una disminución de lo que viene a ser el sliding pleural. Finalmente, también la ecografía sirve para evaluar la parálisis diafragmática o la atrofia o disfunción diafragmática en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Nosotros, a partir de la ecografía, podemos estudiar el movimiento diafragmático. Esto se realiza con una sonda convexa, se hace en modo B con el paciente en decúbito supino. El transductor lo ponemos a nivel subcostal abdominal, tomamos como referencia el hígado para el diafragma derecho y el vaso para el diafragma izquierdo. En el hemitórax izquierdo vamos a ver que debido a la presencia de la cámara gástrica va a ser más complicado, pero el caso es que una vez que lo localicemos, cambiamos a modo M y medimos la excursión diafragmática. Acá la podemos ver. Entonces, la excursión diafragmática debe variar según la respiración del paciente. Si la respiración es profunda, debe ser de 1 a 7 centímetros, si es lenta, de 0.3 a 1.8, si es nasal, de 0.5 a 2.9, y también vamos a evaluar la velocidad de contracción. Y el grosor del diafragma, básicamente lo medimos con una sonda lineal, nos ubicamos a nivel del punto frénico. El punto frénico está localizado en la línea axilar anterior, que es un punto donde el diafragma se desplaza y desplaza a su vez el pulmón con los movimientos respiratorios, y en condiciones normales mide entre 1.5 y 2.8.
Cuando hay cambios en el grosor del diafragma en el ciclo respiratorio, vamos a tener que calcular la fracción de engrosamiento del diafragma para poder valorar el funcionamiento. La fracción de engrosamiento básicamente es el espesor al final de la inspiración menos el espesor al final de la expiración sobre el espesor al final de la expiración, y lo normal es que tenga valores entre 28 y 96%.